Ciertamente están sucediendo muchas cosas en el mundo, mis hermanos, de las cuales confunde para el mundo cristiano, para todos aquellos que siguen el camino del Evangelio, los confunde. Por ejemplo, no se olvide que estamos todavía viviendo aún el tiempo de la apostasía. Y como estamos en el tiempo de la apostasía, muchas cosas suceden en el campo espiritual, de las cuales solamente se ve en la vida física confusión y desorden. En este caso, anunciamos a todos los hermanos, pastores, evangelistas, que por favor sepan ustedes informarse, sepan ustedes ver de algún siervo o sierva de Dios más experimentado, para que ustedes puedan ser guiados, orientados en el camino del Señor. Porque no solamente es leer la Biblia, hay que practicarla, ¿me entiende? Y el practicar no está generado, como se dice, nada más en leer y hacerlo, sino que está en la vivencia espiritual. Recuerde que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no vas a poder agradarle en asuntos de la carne. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar en asuntos del espíritu? Con el cambio de vida, con esa mala manera de vivir que has tenido, ahora viviendo en Cristo Jesús, con la oración, la práctica de la palabra del Evangelio, ¿me entiende? Y adquiriendo los dones espirituales. Entonces, tu alma tendrá una limpieza, una pureza y habrá crecimiento espiritual. Para que luego de ello vayas conociendo todo lo referente a la manifestación, si aquello es de Dios o no es de Dios. Bien, hoy tenemos una noticia, algo que usted debe conocer, algo que usted debe saber. Y lo vamos a escuchar muy bien para que usted vea la confusión. Con esto no quiero decir que todo está mal, no. Hay algunas cosas que están mal. Algunos hermanos o hermanas en cualquier país del mundo inician buscando a Dios, invocan el nombre de Dios. Hasta ahí está correctísimo y Dios te va a atender. Pero la falla, ¿dónde está? Cuando no hay el cambio. Ese cambio de esa mala manera de vivir, de ser, de tratar. Y como no hay ese cambio, es ahí donde el enemigo se infiltra, se mete o susurra a los cristianos y les lleva a confusión. ¿Pero el cristiano es de Dios? Claro que sí, usted sí es de Dios. La diferencia es que ha dejado espacios abiertos todavía en su vida, por la cual el enemigo lo está engañando y lo está confundiendo. Y por ende, de usted también va a engañar a otros. Peor esa palabra otros, ¿qué son los otros? Los congregantes. ¿Y por qué digo peor? Porque los congregantes no leen la Biblia. Esperan ir a la iglesia y que todo los enseñe el pastor. No es así. El Evangelio de Jesucristo consiste como en la universidad, porque el estudiante debe leer los libros, debe leer los cursos que tiene, para cuando ya le toca la clase, él ya va con un conocimiento básico o alterno. Entonces es igual, usted debe leer la Biblia en casa. Cuando usted lee la Biblia en casa, luego usted va al culto, entonces lo que enseña el pastor o el predicador, el evangelista o el maestro, usted lo va a poder entender. ¿Me entiende? Y si hay algo que no comprende, entonces cabe la oportunidad que usted haga su pregunta. Porque si no, se vuelven ustedes peor que robots. Todos dicen amén, amén, amén y amén. Y no funciona así. Por eso es que no hay cambio en sus vidas. Por eso que cualquier persona que entra y les engaña.
les engaña no solamente verbalmente, sino espiritualmente. Muy bien, vamos a ver este video que lo hemos sacado, está recién, y bueno, a ver, vamos a conversar con usted. Por la Santa Muerte. Allá le canta ahí, no me haga eso, Josué, oh gloria. Wow, Bashanda Kiba, Urla Basueni Januar, pero no que me pasando un golpe, oh gloria. Wow, mi alma de paisa, alma de plata, hay que gloria, el que está muerto no se hay que atrás. La Bashanda Kiba, la hay que está muerto, se me va a correr, no me la agarre. No me agarre a nadie, que aquí nadie está loco. No me agarre a nadie, que aquí nadie. Alma mía ahora, alma mía ahora, alma mía. Si alguien lo adora, le pégate de al lado. Hay una autoridad de balato, el emo y la mula y la mala. Wow, alma mía ahora, tú no tenías problema, diablo. Esto es alegría, menos mentira. Llegó la luz, somos testigos del poder. Eso es lo que la gente quiere. La gente lo que quiere es poder. La gente lo que quiere es llama. Una mamá sueli hatua. Ella me libalió poco finía por pasar a tubu. Me dije ni podía bajar de que vino por nadie, papá. Ande mi foli tu ferra por un día bondebo. Bondele mole por feniala. Una sueli. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Yo veo una guerrera. Como que se llenó de agua. Eso así como que no luce mi armadura. Agárrame ahí, varón. Acá hay que molerme en paz, gloria a Dios. Mi armadura, papá. La guerra quiere todo el mundo. La guerra quiere todo el mundo. Abre la nota y ahora. Ale. 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 Note usted que a este tipo de evento el predicador lo llama terremoto espiritual. Y eso no es un terremoto espiritual. O sea, ¿de dónde saca o de dónde sale esa idea de terremoto espiritual? No existe. En el Evangelio de Jesucristo no existen estas cosas. Pero recalco y vuelvo a decir, el predicador busca de Dios, clama a Dios, pero ¿cuál es la falla? No solamente en este predicador, sino en muchos. Número uno, no lee totalmente las Sagradas Escrituras. Número dos, no hay cambio en su personalidad, en su manera de ser. Es por eso que el enemigo los perturba y los susurra. Mire usted estos actos, de la gente. Mire usted, qué pena, ¿verdad? Se cae, se tira al suelo. Eso no es obra del Santo Espíritu. El Santo Espíritu no obra de esa manera. Ahora, diríamos que todos estos hermanitos, esta gente, ¿no son de Dios? Sí, son de Dios, pero hay errores, ahí hay fallas, por cuanto que no leen la Biblia y se dejan guiar de un alguien que también está en peores condiciones. ¿Se da cuenta? Entonces, que esto trae malas consecuencias, sí, contra el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Pero sucede, son tiempos de apostasía. ¿Me entienden? Son tiempos de apostasía. Ahora, escuchemos al predicador.
Ahora, usted le pongo esto para que usted entienda lo que es apostasía. Apostasía es poner en duda la fe. ¿Será de Dios o no será de Dios? Apostasía también viene de apostar, o ganas o pierdes. Ese es un problema de fe que sí es espiritual. Y aquí y se nota el gran desconocimiento de este varón predicador. ¿Por qué? Porque fíjese que él habla de reprender a la serpiente que cambia de piel. Oiga, es cierto, las serpientes cambian de piel. Sí, pero ¿por qué reprenderla? Esa es una cosa natural de ellos. Pero como este predicador incita a eso, está cometiendo un gravísimo error para causar una fobia ante estos creyentes de las cuales no existe ni debe existir. Ahora, por ejemplo, si usted observa el predicador, ojo, escuche al predicador. El que está muerto no sepa y hay tanto que está muerto, se va a correr. No me no me agarre a nadie, que aquí nadie está loco. No me agarre a nadie, que aquí nadie. ¿Qué está sucediendo en este predicador? Lo que sucede, mis hermanos, en este predicador es lo que muchos predicadores de estos tiempos que han surgido son gritones. Gritan y usan el grito para exacerbar esas emociones, esas ilusiones, ¿entiende? El cual entra la gente. Si nosotros lo miramos de otro punto de vista, psicológicamente los exacerba y de hecho pues les conlleva a hacer cosas o algo de las cuales no son correctos. Ahora, ¿por qué los predicadores ahora gritan? Fíjese usted que no debe ser así, no deben gritar, pero ese es el modernismo que el enemigo los ha susurrado a muchos y en donde lamentablemente muchos predicadores todo lo ven gritar. ¿Habría hecho nuestro Señor Jesucristo eso? En realidad no, porque su palabra dice que no voceará ni por las calles, ni se oirán sus gritos. Pero sin embargo, este predicador, como muchos otros, gritan. Para reprender dan unos gritos. Y eso es un error. Y qué pena, digo, me da pena porque en la mayoría, no todos, en la mayoría de congregaciones prefieren llamar, ya iba a decir contratar, porque algunos contratan, predicadores que tengan esto, que prediquen y que griten, y no predican nada, no convocan a predicadores que sí se centran en la doctrina. Base testimonial de un buen predicador centrado en las cosas de Dios, lo puedo poner y lo digo, el siervo Gigi Ávila, un buen evangelista, siervo de Dios, centrado en la doctrina, centrado en el tema de la predicación, y no daba esos gritos como lo dan estos. Por lo tanto, ahí hay falla y se debe corregir. Si eso no corregimos, mis hermanos, se irá pervirtiendo el evangelio de mi Señor y bueno, pues sus almas se perderán. Y mucha gente
ya comienza a despreciar el Evangelio, a aborrecer el Evangelio, porque es lógico. Mire usted, ¿cómo va a ser esto? Esta actitud, por ejemplo, de correr, les hace correr, los otros las manos. Mire usted, les tira al barro, hasta el mismo predicador, usted ha podido observar, se tira al barro, se mete al lodo. Ojo, no hay ni reverencia para la predicación, lo hacen en cualquier lugar. No pues, ¿me entienden? Y lo otro, en su doctrina, a cada rato menciona el diablo aquí y el diablo allá. Oye, tú vienes a predicar de Jesucristo, no tienes por qué mencionar al enemigo. Y mire usted, ¿cómo los tiene? Así que recuerden, estas actitudes, ¿es del Señor, es obra del Santo Espíritu? No lo es. ¿Los creyentes serán de Dios? Sí son de Dios, pero ahí hay confusión. Este predicador, mire su actitud, mire el predicador, ¿sí o no? Da vergüenza, ¿verdad? ¿El predicador será de Dios o no es de Dios? Sí es de Dios, pero está confundido. Le falta doctrina espiritual, le falta doctrina de la palabra, le falta instructor, quien le guíe. Tal vez le falta doblar más rodillas, porque Dios sí enseña, Dios sí instruye a sus siervos. Mire esta pobre mujer, ¿ve? Lo tumbó al suelo. Y eso que solamente estamos mirando externamente, físicamente. Ahora, hago la pregunta. ¿Qué ocurre espiritualmente? Ahí está la pregunta. ¿Entiende? ¿Qué ocurre espiritualmente? Las fuerzas malignas toman a uno, toman al otro, y como creen, ponen fe a toda esta gritonería de este predicador, entonces le dan cabida y fluye. Mire, irreverencia, pasa la moto, pasa un carro, vuelta otra moto. Eso no es correcto. No se debe hacer campañas de esa manera. Es falta de respeto. Fíjese, que si aún Jehová Dios, Yahvé, Alá, Shaddai, Adonai, le dijo a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas, santo es. Así que donde está Dios, todo se santifica. Si a Moisés le piden que se quite las sandalias, mire estos donde hacen una campaña, donde supuestamente invocan el nombre de Dios. Un lugar todo sucio, desordenado, pasa en carro, pasa al otro. Eso es apostasía. Muy bien, espero que esto a usted, mis hermanos y amigos, les ayude. Y si usted tiene preguntas, y si usted tiene alguna consulta, bueno pues, ahí están los números y usted puede consultar, pregunte con toda confianza y le aclararemos si eso es del Señor o no es del Señor. Y si necesita confirmar, lo confirmaremos, doblaremos rodillas y pediremos a Dios que confirme. Sé muy bien, y lo sé clarísimamente, que Dios tiene muchas formas de operar. Eso sí es correcto. Dios tiene muchas formas de operar, pero el Santo Espíritu es el mismo. Pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y en esas múltiples formas de operar, bueno, pues todos los que son de Dios conocemos. Pero no digo que ustedes no sean de Dios, son de Dios, pero hay grados, hay niveles espirituales. Muy bien, ¿es que uno es preferido? No, eso depende del esfuerzo que tú tengas, eso depende de la fuerza de voluntad, de la valentía que tú pongas, porque el enemigo siempre va a atacar, y eso es normal, porque él reina en la tierra.
Pero nuestra primera pelea y batalla es contra nuestros propios instintos carnales. Y eso tenemos que ir dominando, controlando, sujetando. Después, las batallas espirituales contra el enemigo. Por eso Efesios dice que nuestra pelea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades y gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo entendió? Así que espero que eso usted le ayude, y si usted tiene preguntas, puede hacer su pregunta o su comentario. Muy bien. En gloria a Jesús. A ver, ahora entramos a compartir las Sagradas Escrituras. Y la palabra del Señor está tomada del Evangelio de Mateo, el capítulo 21, el verso 13, para que usted pueda aprender de las Sagradas Escrituras. Y estas enseñanzas las hacemos tan fáciles, tan sencillas, para que usted, mi amado hermano, amigo, señora, señorita, gerente, usted pueda entender la palabra de Dios. ¿Me entiende? Quizás no tiene tiempo para ir al culto, a una iglesia, al templo, o ver al sacerdote, o ver a su pastor. Pero en su trabajo, como cuando escucha música, escuche hoy la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, el verso 13, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Siempre hay que dar la gloria a Dios. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué interesante. El Señor Jesucristo, estando aquí en la faz de la tierra, haciendo respetar, haciendo prevalecer la reverencia a la casa de Dios. Usted lo puede llamar templo, o usted lo puede llamar el lugar de Dios, pero es la casa de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que muchos creyentes han convertido la casa de Dios en, como dice, a ver, no que sea, mi palabra no que sea, dice cueva de ladrones? ¿Por qué una cueva de ladrones? ¿Cómo es una cueva de ladrones? En primer lugar, una cueva es un lugar, pues, porque puede estar en cualquier cerro, en cualquier lugar. Es una cueva donde hay, ¿quién lo limpia? ¿Quién lo barre? Entra cualquier insecto, hasta demonios están ahí. Y cueva de ladrones, lógicamente los ladrones paran escondiéndose porque huyen de la justicia, salen a hacer sus fechorías y vuelven a su cueva, vuelven a su lugar. ¿Y ahí qué hacen? Ahí duermen, ahí cocinan, ahí comen, ahí cuentan los bienes, lo que han robado, discuten, pelean, se matan, se hacen daño, se agravian por lo que han obtenido de los robos o asaltos que han hecho o estafas. ¿Me entiendes? Eso hacen en la cueva. ¿Me entiendes? Y no falta uno que por ahí haga tal vez sus necesidades, y normal. Y lo que comen, ahí botan, ahí tiran. Es una cueva de ladrones. ¿Entendió? Muy bien. Ahora ya entiende que es una cueva de ladrones. Ahora vamos a los versos más arriba, del 13, donde dice, escrito está, mi casa. Ojo, dice, mi casa. Muy bien. Pero luego hablamos de esto. Mi casa, dice, casa de oración será llamada. Quiere decir, si tú vas a la casa de Dios, es para orar. ¿Y qué es orar? Orar es dialogar, hablar con Dios, en este caso. Porque para orar o hablar con Dios, doblas tus rodillas y cierras los ojos, porque Dios es espíritu. Orar también es dialogar,
de uno con otro, pero están abiertos los ojos. Eso también es orar, ¿me entiende? Disertar, hablar. Así que tiene diferentes expresiones. Pero en este caso, a lo que es de Dios es orar con Dios. ¿Y qué vas a hablar con Dios? Ciertamente vas a hablar, bueno, la mayoría de sus angustias, de sus penas, sus aflicciones, sus desdichas, sus desdenes, sus traiciones, sus infelicidades. Otros van a decirle, Señor, soy pecador, he pecado, he cometido delito, etc. Otros también le dicen, Señor, soy débil, siempre caigo en esto, siempre caigo en el otro. Mi boca me gana, mi lengua se va y hago daño, hago agravio. Como otro dirá y le dirá, pues, Señor, gracias, estoy siendo bendecido, estoy contento, mi hogar está bien, mis hijos, mi esposa, Señor, vengo siempre a darte las gracias. Y aquí traigo tu ofrenda o tu diezmo, para que Dios, usted me siga prosperando. ¿Se da cuenta? Como otros vendrán y dirán, Señor, demando justicia, hazme justicia, mi marido así, 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 me golpea. Señor, demando justicia. Mi mujer me abandonó, se fue con otro, demando justicia. Vienen los hijos, Señor, demando justicia. Protesto, Señor, la actitud de mi padre. Mi padre es muy gritón, muy rencoroso. Por cualquier cosa me golpea. Viene la hija y dice, Señor, vengo a protestar contra mi madre. Yo hago todas las cosas que me manda, pero sin embargo ella siempre me está gritando, siempre me golpea, me jala mis pelos. Señor, protesto o también demando justicia. Como también otro vendrá a la casa de Dios y dice, Señor, vengo en sacrificio de ayuno porque quiero poner una demanda ante tu santo trono. Fulana, fulano y fulano de tal han violado a mi hija o han violado a mi hijo, han violado mi casa, han violado, etc. Señor, en sacrificio pongo mi demanda y te ruego, hazme justicia. Como otra persona también vendrá y dirá, Señor, mi marido mucho toma, se emborracha, se droga y no deja la plata, estamos sufriendo. Vengo a poner, Señor, mi queja y te pido que lo disciplines. Disciplina a mi marido, Señor, porque es un borracho, es un mujeriego, es un drogadicto, es un amiguero. Te pido, Señor, que disciplines a mi marido. El marido llega y dice, Señor, disciplina a mi mujer. Te ruego, Señor, yo he hecho todo lo posible con ella, pero ella no para en la casa, está con las amigas, está en la novela, se gasta el dinero, nos da de comer a la hora que quiere. Ya por ahí me han dicho que tiene otro hombre o está buscando otro marido. Señor, pon disciplina. ¿Se da cuenta? Para eso es la casa de Dios. Otro vendrá y dirá y cantará alabanzas a Dios. ¿Sí o no? Le cantará himnos, le canta coro, le adorará en espíritu y en verdad. Gloria a Jesús. Mire, para eso es la casa de Dios. Correcto. Ahora, ¿qué sucede entonces? ¿Por qué muchos han convertido la casa de Dios o el templo en cueva de ladrones? Porque allí, en pleno altar, se ponen a danzar. En pleno altar hacen sus coreografías. En la iglesia, dentro de la casa de Dios, comen sus banquetes. En la iglesia de Dios está que le da becho a la mujer. La mujer está que le da becho al marido. Va a la casa de Dios sabiendo que el marido que tiene es de otra y sin embargo no tiene ni respeto a Dios porque está en pecado, y sin embargo ahí está que mi maridito, y que le hace cariño y que le da abrazo y le acomoda el pelo. Y aquel hombre que sabe que esa mujer que tiene es de otro, su marido,
Y se ha ido con él, van a la casa de Dios y ahí está igualito. Becho aquí, becho allá, y lo abraza, etc. Hipócritas. Eso hace en la casa de Dios cueva de ladrones. Por lo menos ten conciencia que con la mujer que tú vas al templo no es tu mujer, es de otro. O con el marido que tú vas al templo no es tuyo, es de otro. Así que, por favor, estás en pecado, estás en adulterio. ¿Me entiendes? Así que, y aún con aquella joven, entre jóvenes, que no has asumido responsabilidad para con ella, fornicas. Y ahí estás. Señor, mi idónea, confirma mi idónea. Oye, ¿tú qué crees? ¿Que Dios se ocupa de ponerles carne a los hijos, carne a las mujeres? Esa doctrina errada de que le dicen a los jóvenes, anda, hijito, ya tienes tu edad, anda pidiendo a Dios que te prepare tu idónea. O sea, que Dios le prepare su mujer. Hipócrita. Esa es doctrina de demonio y doctrina de hombre. Y la mamá, ya le nació el hijo y le dicen, ¿y cuándo te ha nacido? Ay, tiene 2 mesecitos de nacido. ¿Y qué es? Es mujercita. Y va la consejera. Ay, hermanita, dice, entonces es mujercita. Hay que estar orando ya para que el Señor le prepare su idóneo. Hipócritas, carnales. Todavía la bebe, solamente está ña, ña, ña. Y ya estás preparándole marido. Y todavía causándole enojo a tu Dios. Como que si tu Dios se ocupara de prepararles marido o mujer. ¡Qué vergüenza! Por eso han convertido la casa de Dios en cueva de ladrón. Mira lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice en el capítulo 21, el verso 13, ahí mismo, y les dijo, escrito está, o sea, está escrito, no hay nada que moverlo, dice, mi casa, ¿sí o no? Mi casa, y hay una coma, es su casa. ¿Por qué? Porque si tú, que conoces el Evangelio de Jesucristo, o has entregado tu vida a Cristo, y dices, yo dispongo de esta habitación para que aquí se hagan las oraciones del Señor Jesucristo, entonces eso es para Él. ¿Correcto? Eso es para Él. Tendrás que guardar la reverencia, la disciplina y el orden. Correcto. Cuando uno compra un terreno o donas el terreno o la casa entera para Dios, indefectiblemente todo ese espacio es de la casa de Dios, es para el templo. ¿Se da cuenta? Es inamovible, y cuando tú tienes que darlo con papeles y documentos y todo. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios, honra a Jehová con tus bienes. Sí, pruébelo. Cuando usted da algo para Dios legalmente, Dios te va a bendecir y lo tomará muy en cuenta para tu salvación. Pero a veces algunos dicen, yo lo doy para la obra de Dios. Muy bien, lo han dado para la obra de Dios. De pronto bajaron espiritualmente, fueron al mundo y luego dicen, no, ahora quiero mi casa. Mire, y lo que diste para Dios, echas a todos afuera a la iglesia y ahora tomas tu casa. Ojo, te condenas por no haber hecho documentación. Como de otros, dicen, no hermanito, ese es para Dios y punto. Claro, tus hijos están chiquitos. Ahora pues ya pasaron 15, 20 años, tus hijos están grandes. Tú ya te vas a morir. Y los hijos luego dicen, bueno, disculpen hermanitos, mi mamá lo donó, sí, pero nosotros ¿dónde vamos a vivir? Necesitamos casa. Así que por favor, el día de mañana desocupan la casa y chao. O sea, ¿y el trato con Dios? ¿Se da cuenta cómo ofenden, cómo blasfeman contra Dios? Por eso, cuando tú quieras dar algo para Dios, lo das para Dios, con papeles y documento y todo.
Algunos vienen y me dicen, hermano Juan, vengo trayendo, por decir, esta pantalla, porque a veces se necesita aquí en el templo, este televisor grande para la obra de Dios. Muy bien, es para la obra de Dios. No me lo llevo ni a mi casa, ni se lo obsequio, ni nada. Es para la obra de Dios. Por lo tanto, se ora y eso se dedica para la obra de Dios. Pero pasado unos 5 o 6 años, como el hermano comete faltas y tengo que corregirlo, luego dice, ¿sabe qué, hermano? Me voy de la iglesia. Bueno, hermanito, ¿por qué te vas? No, hermano, porque usted mucho me exhorta. Pero, hermano, tengo que corregirte, porque estás haciendo mal, estás maltratando tu hogar, no corresponde con esto. El hecho de que tú des tus dádivas a Dios no quiere decir que estás exento de que se te corrija. Lo que diste para Dios es para Dios, Dios te va a bendecir por ello. No, hermano, yo me voy. Bueno, hijito, Dios te bendiga, Dios te guarde. No, hermano, me llevo el televisor. Bueno, así de fácil no lo doy. Le digo, varón, tú lo diste para Dios y eso está consagrado a Dios. No, hermano, me lo llevo, porque me han dicho que mis hijos ya tan grandes necesitan. Mira, varón, te vuelvo a repetir, si tú lo llevas, eso está consagrado para Dios. No, hermano, yo me lo llevo. Muy bien. O sea, le puse trabas, no quiso, porque el lío se va a ganar con el Señor Todopoderoso. Bueno, me hago a un costado, dispón lo que tú gustes. Se lo lleva. Como otros que se llevan la banca, otros llevan el micrófono. Pobrecitos. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor dice, mi casa. Usted sabe que en Israel mucha gente le traía dádivas para la casa de Dios, ofrendas, presentes, escudos de oro, espadas, tazones de oro, etc. Venían los reyes, la gente de autoridad y le presentaban dádivas a Dios y por ello Dios era, bueno, pues providente con ellos. Gloria a Jesús. Pero hoy en estos tiempos, cuando el cristiano se amarga, se enoja, mire, qué pena, baja su vida espiritual, vuelve al mundo y luego del mundo viene ese problema y dice, ¿sabe qué, hermano? Me voy a llevar al amplificador. ¿Pero por qué te vas a llevar? Eso es para Dios. No, eso yo lo compré y aquí tengo los papeles, así que son míos, o lo denuncio. Bueno, eso está consagrado a Dios. Si tú quieres, dispón tú, bueno, bla, boom, entra, se lo lleva. Bien, ¿Dios existe? Claro que existe. Bendito sea su santo nombre y bendito sea el pueblo de Israel y bendecidos sean todos los que siguen la fe del Evangelio de Jesucristo. Así que mire usted, y le dijo, escrito está, mi casa. Sí, es la casa del Señor, correcto. Es casi similar que cuando tú compras una casa y le dices a la que es tu esposa, esta es tu casa y aquí vamos a vivir. Muy bien, pasan 3, 4 años, se pelean, se discuten y luego dicen, fuera de mi casa. Total, ¿cómo queda? ¿Sí o no? No, pues los hombres son cosas de los hombres, pero con Dios no se juegue, no se burle. Recuerda, escrito está, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que, te lo repito, Dios no puede ser burlado. Y de una y otra manera te burlas de Dios. Recuerda que Dios no es deudor de nadie, te pagará. Gloria a Jesús. Es igual, como que usted hace un servicio al huérfano, a la viuda, al desamparado, ¿entiende? Aquellos que sufren, que padecen, te endeudas con Dios. Dios te va a pagar por el bien que has hecho. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Endeúdese con Dios. O hágale usted a su Dios deudor. ¿Sí o no? Haga usted buenas obras. Y si usted quiere consejo, orientación, llámenos. Ahí están los números en pantalla, los hermanos de la radio, ahí están los números también en el logotipo. Llámenos, coordine, usted quiere hacer una actividad y le daremos orientación para que su obra sea grato para Dios. Gloria a Jesús. Muy bien, entonces hasta aquí, mis amados hermanos y amigos, la enseñanza de la palabra de Dios. Y deseo que a usted le ayude. Y si usted cometió una de estas faltas, de estos errores, bueno, doble rodillas y diga, perdóname, Señor. Bueno, lo hice por ignorancia, lo hice por cólera, de la cualquier forma. Tu excusa no sirve. Pero reconoce tu error,
Lo que a Dios le agrada es que reconozcas el error. Así tengas un pedacito de parte. Porque si no dirás, es que la hermana me dijo, es que el otro me avisó, es que el otro me dijo. No. Para Dios no sirven las excusas. O te declaras culpable o te declaras inocente. Pero ante Dios, ¿qué te vas a declarar inocente siendo culpable? Muy bien, así que doble usted sus rodillas. Y si usted quiere hacerlo ante un siervo, usted vaya a una congregación, a un pastor, o vaya al sacerdote y dígale así: sacerdote, cuando hubo problemas aquí, yo vine y me llevé la banca. Hice que he pecado contra Dios. Quiero pedir perdón. Muy bien, usted hará. Vaya a un pastor también. Y si no encuentra, bueno, llámenos de cualquier país donde usted estuviere. Llámenos. Ahí están los números. El 51, que es el código de Perú, y el número de celular. Y haremos una oración. ¿Entiende? No te va a costar nada. Nosotros trabajamos sin lucro, porque quiero que Dios siempre me dé. Gloria a Dios. Trabajo para Dios. ¿Me entiende? Somos una fundación. Estamos constituidos como una fundación, Escuadrón de Dios Viviente o EDB, para servirles. Gloria a Jesús. Shalom, shalom. Gloria a Jesús. Muy bien.